Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La jungla de los dioses caídos. El planeta se llamaba Taiba, aunque los antiguos lo conocían por otro nombre, Yalzun, la herida verde. Era un mundo cubierto por selvas tan densas que la luz apenas tocaba el suelo. Cada árbol ocultaba secretos, y cada sombra podía ser una trampa. Las especies que habitaban allí no temían a los depredadores. Temían a los ecos. A los mitos. Durante siglos, las civilizaciones cercanas contaban historias sobre figuras humanoides que caminaban sin hacer ruido, que cazaban sin dejar rastro, que no usaban tecnología pero podían derribar cazas orbitales con piedras. Eran historias para asustar a los jóvenes, cuentos de fogata, nada más. Hasta que un equipo de élite aterrizó en Taiba. La nave Tarkeion 9 descendió rompiendo la atmósfera con precisión quirúrgica. 12 soldados de distintas especies, todos entrenados en combate extremo. La misión era investigar las señales de energía que el Consejo había detectado en una región marcada como zona muerta. Un protocolo rutinario. Sin complicaciones. Al menos eso creían. El primer indicio de que algo iba mal no fue una emboscada, ni una explosión. Fue el silencio. Los sensores acústicos registraron una ausencia total de fauna en un radio de 10 kilómetros. Nada volaba. Nada chillaba. Ni insectos. Ni vibraciones. Solo silencio. El comandante Brel, un oficial tarixiano con 3 campañas en planetas hostiles, ordenó desplegar una línea de exploración estándar. Drones, escaneo del terreno, análisis atmosférico. Todo dio resultados normales. Hasta que encontraron el primer cuerpo. No era uno de los suyos. Era una criatura autóctona, parecida a un reptil bípedo. Pero su cuello estaba girado completamente hacia atrás. No había señales de lucha. Solo precisión. Y lo más inquietante, marcas humanas en la piel. Cicatrices organizadas en patrones militares. ¿Crees que sea ritual?, preguntó un soldado gurano. No, respondió Brel, agachado junto al cadáver. Esto es un mensaje. En los siguientes minutos, las cosas se descontrolaron. Uno de los drones fue derribado sin previo aviso. Otro transmitió una imagen fugaz, una figura humanoide cubierta de barro, ojos brillantes, cuerpo tenso, inmóvil como una roca, hasta que se movió más rápido que la cámara pudo seguirla. Desapareció. Los soldados empezaron a tensarse. ¿Qué fue eso? ¿Alguna especie desconocida? Eso parecía humano. Avanzaron con más cautela, pero no lo suficiente. Uno de los soldados, un chacariano llamado Telz, cayó primero. No hubo disparos. Ni alarma. Solo desapareció entre las lianas. Cuando lo encontraron minutos después, colgaba boca abajo, inmóvil, con una hoja tallada clavada en el pecho. En ella, un símbolo antiguo. Una letra de la lengua terrestre, H. El equipo entero retrocedió en formación de defensa. Pero entonces, una voz los alcanzó. Una sola palabra. Desde la espesura. No estaba traducida. No venía con ningún patrón de idioma galáctico. Y aún así, todos la entendieron. ¡Corran! El pánico deshizo la disciplina. La selva los tragó uno por uno. Cuerdas invisibles. Lanzas hechas de hueso. Fosas cubiertas por ramas. Sonidos extraños. Ruidos que imitaban sus voces. Uno de ellos juró ver a su madre llamándolo. Otro se disparó en la pierna al ver una sombra que lo miraba desde un árbol. Solo 3 llegaron al punto de extracción. Brel entre ellos. Cuando los rescataron, no podían hablar. Solo repetían una frase. No era un enemigo. Era una advertencia. El Consejo recibió el informe con frialdad. ¿Confirmación de humano? Aún no. ¿Causa de muerte? Dominio absoluto del entorno. Técnica primitiva. Letalidad total. ¿Procedemos con protocolo de eliminación? No. Aún no. Entonces, ¿enviamos más ojos? ¿Drones? No. Cazadores. A millones de kilómetros, en lo profundo de la selva, la figura cubierta de barro observaba el cielo estrellado. Tenía el rostro serio, los ojos entrenados, la piel endurecida por años de batalla. Su nombre era Lía.
Y no estaba sola. Una criatura alienígena se acercó a ella, caminando en 4 patas, respirando con dificultad. Lía la miró. La bestia se detuvo. Y bajó la cabeza. ¿Sabes por qué los dioses antiguos no necesitaban templos? Murmuró Lía, acariciando el lomo del ser. Porque caminaban entre la maleza. Y mataban cuando era necesario. Ecos del miedo. El Consejo Galáctico jamás aceptaba errores. Pero esta vez, algo crujía en los pasillos internos del poder. El informe del Escuadrón Tarkeion 9 había sido clasificado como confidencial extremo. Sin embargo, la grabación filtrada del comandante Brel, donde repetía con voz quebrada Corran. No podemos con esto. No es guerra, es castigo, ya circulaba entre los canales de guerra de varias razas. Y si algo detestaban las altas especies era perder el control narrativo. La humanidad. Ese nombre. Una palabra que hacía estremecer a los más antiguos estrategas. Un fantasma que no debería existir. Porque según todos los archivos oficiales, la especie humana había sido erradicada hace 3 siglos durante el conflicto de Rauta 9. El genocidio había sido total. Las ciudades orbitales destruidas. Las lunas en cuarentena eterna. Los últimos sobrevivientes, eliminados sin testigos. O eso creían. En un centro de mando oculto bajo la superficie de TYRRB, la sala de guerra del alto comandante Crulet permanecía iluminada solo por pantallas flotantes. Allí, los rostros de los líderes de las especies dominantes se reunían a distancia, cada uno con sus propios temores. ¿Puede confirmarse que era humana?, preguntó una voz metálica. No del todo, respondió Crulet. El traductor universal falló. Pero las muestras genéticas del arma utilizada son inconfundibles. ADN terrestre. Puro. Eso no tiene sentido, dijo un representante de los Ubar. Su planeta fue cristalizado. Sus mares evaporados. ¿Cómo sobrevivió alguno? Eso es lo que nos preocupa, interrumpió otra voz más grave. Porque si uno sobrevivió, podrían ser cientos. Miles. Dormidos. Ocultos. Esperando. Silencio. Hasta que Crulet habló. Propongo activar el protocolo Abismo. Los demás quedaron helados. Ese protocolo fue prohibido, murmuró uno. Porque no teníamos a quién aplicarlo. Ahora sí. ¿Tienes idea de lo que estás pidiendo? Estoy pidiendo enviar a los mejores cazadores que aún nos quedan. No para eliminarla. Para capturarla viva. Necesitamos respuestas. Y, si es posible, un arma. En un hangar orbital, oculto en los restos de un asteroide artificial, se encontraba la unidad Banta 7. Los llamaban los que regresan solos. No porque fueran indestructibles, sino porque nadie más sobrevivía para contarlo. Comandante, Rex Talzor. Ex gladiador de las guerras de disolución. 3 metros de músculo y código genético modificado. Analista táctica, Serina Cross. Capaz de leer 10 patrones mentales a la vez. Cazador especializado, Drocate. Híbrido simbiótico. Sin lengua. Sin nombre original. Y un 4º miembro recién integrado. No aparecía en registros. No hablaba. Solo obedecía. El objetivo, localizar a la humana identificada como entidad L en el planeta Taiba. Extraerla con vida. No causar daños colaterales excesivos. Se esperaba resistencia. Pero nada fuera de control. Nada que no pudieran manejar. Mientras tanto, en el centro de operaciones del Consejo, una inteligencia artificial archivada desde hacía siglos fue activada por error. O quizás no fue error. Su nombre era Alpha H07. Solo tenía una línea de código activa. Una advertencia. Si han visto a uno, no es el único. En la jungla, Lía se movía como si la selva le hablara. No dejaba rastros. No dejaba ecos. Los depredadores la seguían, pero no se atrevían a atacar. Ella no los había domesticado. Les había enseñado algo más profundo. Miedo. Esa noche, Lía se detuvo en un claro antiguo. Allí, tallado en una piedra erosionada por siglos, había un símbolo olvidado, el emblema de la primera flota de exploración humana. Una chispa encendió su memoria. Fragmentos difusos. Gritos.
Fuego. Un planeta perdiéndose en una tormenta orbital. Su cuerpo flotando. Una cápsula. Soledad. Y después. Silencio. Hasta ahora. La jungla le habló con viento húmedo. Y ella respondió. Ya vienen. La última superviviente. La nave de inserción de la unidad Banta 7 descendió sin sonido ni luz sobre el dosel espeso de Taiba. Nadie la detectó. Ningún sensor orbital la rastreó. Era una sombra entre sombras. En su interior, los 4 integrantes revisaban sus registros en silencio. El comandante Rex Talzor revisaba la única imagen obtenida de la humana. Difusa, distorsionada, pero suficiente. Su expresión no era de agresividad, sino de cálculo. Esa mirada no evaluaba si podía matar. Evaluaba cómo, cuándo y con qué dejar un mensaje. Nuestro objetivo no es eliminar, recordó Serina Cross, la analista. Es capturar. Ningún ser vivo ha logrado capturar una leyenda, dijo Drockade, el cazador simbiótico. Pero es un honor morir intentándolo. Nadie va a morir, gruñó Rex. La leyenda va a entender que ha sido superada. Nadie respondió. Ni siquiera el 4º miembro, el silencioso. El aterrizaje fue perfecto. La nave quedó oculta bajo las raíces de un árbol milenario. No quedaba ni rastro. Comenzó la búsqueda. El primer día fue tranquilo. Demasiado. Las rutas térmicas estaban alteradas. Las fuentes de calor naturales no seguían patrones conocidos. Algunos árboles parecían emitir señales sonoras no audibles, como si la vegetación misma formara parte de una red nerviosa. A los 5 kilómetros, los cazadores encontraron la primera trampa. Un árbol caído sobre un rastro de hojas. Bajo ellas, una fosa cubierta con lanzas de hueso. Primitiva. Letal. No una. 14. En formación en espiral. Serina no necesitó escanear para saberlo. Esto no es defensa. Es entrenamiento. Avanzaron con más cautela. A los 7 kilómetros, los detectores de movimiento comenzaron a fallar. El suelo cambiaba. Se reacomodaba. Como si la jungla respirara con cada paso. Fue entonces cuando cayó el primero. Drockade, el cazador simbiótico, se detuvo. Sintió una vibración distinta en el aire. Y luego desapareció. No hubo grito. No hubo lucha. Solo una red orgánica descendiendo desde lo alto, y luego, nada. Rex quiso ordenar la búsqueda inmediata, pero Serina lo detuvo. Si lo seguimos ahora, caeremos uno a uno. ¿Y qué propones? Que la obliguemos a venir a nosotros. Mientras tanto, en lo alto del follaje, Lia observaba desde la oscuridad. Drockade colgaba inconsciente, amarrado por una red hecha con fibras de raíz endurecida. A su alrededor, una criatura alienígena la miraba, esperando una orden. Lia no la dio. No aún. Ella había observado a los cazadores desde el momento en que pusieron pie en el planeta. Sabía sus patrones, sus ritmos, sus debilidades. Pero había algo que la inquietaba. El 4. El silencioso. Ese no dejaba huella. Ese no emitía calor. Ese no era lo que parecía. La noche cayó sin luna. En el campamento improvisado, Rex y Serina analizaban los datos recogidos. Tiene el control del terreno. Lo que significa que no actúa al azar. Hay un patrón. ¿Cuál? Serina proyectó el mapa. Cada punto de emboscada formaba una figura. No un círculo. Ni un perímetro. Una letra. Una H. Esto no es una señal para nosotros, dijo Serina, más pálida de lo habitual. Es para otros humanos. Está activando protocolos olvidados. ¿Qué quieres decir? Que no vino solo a sobrevivir. Vino a despertar algo. Esa misma noche, una frecuencia olvidada fue emitida desde el interior de la selva. Un pulso corto, sutil, imposible de interceptar si no se sabía qué buscar. Y en lo profundo de un sistema solar abandonado, una baliza respondió. En Taiba, Lia se acercó al campamento enemigo. No para atacar, sino para ver. Quería entender por qué ellos venían ahora. Porque después de tanto tiempo, volvían a buscarla. Se deslizó entre los árboles. Silenciosa. Invisible. Hasta que lo vio.
El cuarto miembro. No respiraba. No parpadeaba. Y cuando se volvió hacia ella, no mostró sorpresa. La estaba esperando. Sabía que vendrías, dijo. Era humano. O lo había sido. Lia retrocedió instintivamente. ¿Quién eres? La primera generación. El primer intento de replicación. Fracasamos. Pero algunos seguimos funcionando. ¿Funcionando para quién? Para el final. Entonces todo cambió. La jungla tembló. Las criaturas huyeron. Y la unidad Banta 7 se activó en modo de ataque. Pero ya era tarde. Lia había comprendido. No estaban cazando una amenaza. Estaban vigilando que no despertara el resto. Final de capítulo. Rex activa el protocolo de contención absoluta. Y Lia responde con la primera frase que hizo famosa a su especie en toda la galaxia. No corran. No servirá de nada. Mito confirmado. La galaxia reaccionó como un organismo herido. Las señales provenientes de Taiba, aunque distorsionadas, dejaron en evidencia lo que el Consejo había intentado ocultar durante siglos. Una humana vivía. No solo eso, comandaba. Influía. Activaba a ecos dormidos. Y no lo hacía sola. En los sectores periféricos, balizas inactivas desde la era de la dispersión comenzaron a emitir pulsos. Estaciones orbitales olvidadas mostraron signos de reinicio. Laboratorios enterrados bajo capas de ceniza volcánica comenzaron a despertar sistemas autónomos. Las especies más poderosas convocaron juntas de crisis. Esto no es una simple sobreviviente, declaró el alto estratega Cao Tarn. Es una reverberación táctica. ¿Qué significa eso? Preguntó un delegado de los Glaaz. Un agente dejado atrás. Un anzuelo viviente. Diseñado para activar líneas de defensa dormidas. Solo si se daban las condiciones adecuadas. ¿Y quién activa eso? Cao Tarn miró la proyección de Lia, congelada en medio de la jungla, con la mano sobre el cuello de una bestia alienígena domesticada. La humanidad. Ellos mismos. Pero, fueron eliminados. No. Se eliminaron a sí mismos. En Taiba, el amanecer llegó con un olor metálico en el aire. Lia observaba los restos del enfrentamiento de la noche anterior. No había usado armas. Solo había liberado los recursos que el entorno le ofrecía, raíces con toxinas paralizantes, criaturas entrenadas para atacar con señales acústicas específicas, trampas camufladas con feromonas de presa. Pero lo más peligroso no fue nada de eso. Fue lo que dijo al final. Frente al replicante humano, mirándolo a los ojos sin odio ni temor. «Despierta». Y él, lo hizo. Rex Talzor estaba herido. Su armadura había sido perforada por una lanza de hueso. Nada tecnológico, pero colocada con tal fuerza y precisión que atravesó las placas reforzadas. Serina Cross intentó reorganizar la formación, pero comprendió algo aterrador: el terreno había cambiado. No geográficamente. Mentalmente. Ya no estaban en una jungla. Estaban dentro de un sistema defensivo. Biológico. Programado por la mente de alguien que había convertido la supervivencia en un arte. Y estaban atrapados. Mientras tanto, en una luna deshabitada del sistema ARC-7, un laboratorio olvidado comenzó a emitir señales. En su interior, cápsulas criogénicas se activaron una a una. Los cuerpos que contenían no eran completos. Algunos carecían de extremidades. Otros tenían solo medio rostro. Pero todos compartían un rasgo común. Los ojos. Humanos. Y al mismo tiempo, imposibles. El Consejo envió una flota de reconocimiento al sistema Taiba. Pero no llegó. A mitad de trayecto, las naves se desactivaron sin intervención externa. Sus sistemas simplemente se apagaron. Una señal sin remitente había viajado por el espacio, colándose en sus protocolos. Una secuencia de datos que ningún código galáctico reconocía. Era música. Un canto. Una voz femenina. Cantando una antigua canción de cuna terrestre. Nadie supo cómo interpretarlo. Pero todos sintieron lo mismo. Pánico. Lia se adentró en una cueva cubierta de símbolos grabados con garras. Allí encontró lo que buscaba: el núcleo de una instalación semibiológica que llevaba siglos inactiva. Al tocarlo, la estructura la reconoció.
Operadora L7 confirmada. Acceso total. El techo se iluminó. Decenas de nombres humanos comenzaron a proyectarse en el aire. Muchos estaban marcados como caídos. Otros, como inactivos. Y algunos, como en espera. Uno resaltaba. Unidad S1, activo. Localización desconocida. Lía sonrió. Por primera vez en años, sonrió de verdad. No estaba sola. Y lo que había empezado como una advertencia, ahora era una reconexión. Un renacimiento. Rex, desde su posición herida, observaba los movimientos de Lía. No entendía cómo una sola persona podía alterar todo un planeta. No comprendía cómo el miedo que sentía no era por ella, sino por lo que su existencia implicaba. ¿Qué eres?, le preguntó. Lía lo miró fijamente. La consecuencia. La señal enviada por la instalación de Taiba alcanzó regiones que el Consejo ya ni siquiera patrullaba. En el límite del vacío silente, una nave de diseño antiguo, olvidado, se encendió. Su núcleo contenía algo que nadie había visto en siglos. Un humano dormido. Y cuando abrió los ojos, el universo supo que el mito había dejado de ser historia. Y había vuelto para saldar cuentas. El cazador que no corre. El Consejo, desesperado, convocó el último recurso. Zahar. No era una criatura. No era una máquina. Era ambas cosas. Un experimento nacido de laboratorios prohibidos, diseñado para una única función: cazar todo lo que respirara, pensara o desafiara la autoridad de las especies dominantes. Zahar no comía. Zahar no hablaba. Zahar recordaba. Y en lo más profundo de su programación, había una palabra sellada. Una palabra que se activaba solo en presencia de una amenaza suprema. Homo. La nave que lo transportaba llegó a Taiba sin protocolo, sin permiso y sin aviso. No hizo contacto. No solicitó coordenadas. Simplemente abrió las compuertas y lo dejó caer. Zahar impactó contra la selva como un meteorito. Cuando se puso de pie, la tierra se agrietó. Sus sensores captaron la estructura viva de la jungla, los patrones de calor, las frecuencias mentales, las distorsiones en los niveles de oxígeno. Todo apuntaba hacia un solo núcleo. Lía. Ella ya sabía que venía. No por los sonidos. No por señales. Sino por el silencio absoluto que lo precedía. Los depredadores habían huido. El suelo estaba inmóvil. Y el aire sabía a metal. Lía no se escondió. Lo esperó de pie, en el centro de un claro tallado por raíces vivas. Vestía una simple armadura orgánica. Sin armas visibles. Zahar emergió de entre los árboles. Su cuerpo negro, con placas de obsidiana y filamentos vivos. Tenía garras como espadas y ojos sin luz. Ambos se miraron. Y por primera vez desde que fue activado, Zahar dudó. Su memoria no era como la de otros cazadores. Zahar tenía acceso a registros prohibidos. A datos sellados por el Consejo. Imágenes borrosas de campos de batalla donde soldados humanos avanzaban mutilados y aún así ganaban. Voces humanas cantando mientras ardían mundos. Niños humanos destruyendo enjambres solo con lógica y rabia. Historias que el Consejo no quería creer, pero que guardaban por si acaso. Zahar reconoció el patrón genético de Lía. Y su protocolo de ataque se detuvo. ¿Sabes quién soy?, preguntó Lía. Zahar no respondió. Pero su sistema central comenzó a emitir pulsos erráticos. No soy tu enemiga. Fuiste construido para destruir lo que soy, pero en tus archivos ya lo sabes, eso nunca funcionó. Zahar dio un paso. Pero no atacó. Se arrodilló. En la nave de vigilancia que orbitaba el planeta, los supervisores enmudecieron. ¿Qué está haciendo? No está obedeciendo. Eso es imposible. Zahar no tiene voluntad. Ahora la tiene. Lía se acercó, sin miedo. Colocó una mano sobre el cráneo de la criatura. Y susurró. Recuerda de dónde vino el terror. En ese instante, los sistemas internos de Zahar comenzaron a reescribirse. No por virus. No por comando. Sino por una antigua conexión que ni sus creadores comprendían. Instinto. Respeto. Memoria genética. Zahar se incorporó. Sus ojos seguían siendo vacíos, pero ahora eran atentos.
No cazaba. Aprendía. El consejo entró en crisis total. Declararon nivel de amenaza máxima. La humana ha reprogramado a la criatura Apex. Repito, el arma ha sido convertida. ¿Es control mental? No. Es algo peor. ¿Qué? Admiración. En cientos de mundos, las grabaciones comenzaron a circular. Un fragmento de vídeo captado desde la atmósfera inferior de Taiba mostraba claramente a Zahar, la pesadilla viviente, caminando detrás de una figura pequeña, humana, como un guardián. Como un aprendiz. Y al fondo, una frase grabada en piedra. Los mitos caminan. Y esta vez, no vienen solos. Lía, sin decir palabra, activó una nueva coordenada en su implante biológico. Un punto olvidado en el borde galáctico comenzó a emitir una señal. Un sistema dormido. Una cápsula. Un humano. Abriendo los ojos. La extinción del silencio. La señal enviada desde Taiba no era un simple código. Era una frecuencia viva. Una llamada destinada solo a receptores imposibles. Programada para viajar más allá de los bordes del espacio conocido, filtrarse entre sistemas abandonados, atravesar ruinas olvidadas, tocar los corazones dormidos de quienes aún llevaban el eco de la humanidad en su sangre. Y funcionó. En la luna helada de Arcos 4, una base enterrada bajo 40 metros de hielo activó sus sistemas por primera vez en 3 siglos. Cámaras criogénicas comenzaron a derretirse. De sus entrañas emergieron 6 figuras humanas. No gritaron. No preguntaron. Solo se miraron entre sí, y caminaron. En la estación Sigma-Ra, olvidada por el Consejo desde las guerras de disolución, una inteligencia cuántica con voz femenina repitió 3 veces la misma frase. Iniciando protocolo de reconexión humana. Modo, guerra silenciosa. En una nave minera propiedad de una familia alienígena, un técnico mestizo con ojos demasiado intensos para su especie sintió un estremecimiento en el pecho. Su pulso se alineó con la señal. Y recordó una canción que jamás había escuchado. Se arrodilló. Estoy listo, susurró. En Taiba, Lía observaba el cielo. Junto a ella, Zahar permanecía inmóvil, como una estatua. Sus sensores internos procesaban miles de nuevas señales, pero ninguna era amenaza. Todas eran parte de un nuevo orden. Uno que no entendía jerarquías. Solo propósito. Ya no estoy sola, murmuró Lía. Y no lo estaba. Porque en la distancia, pasos comenzaron a resonar entre los árboles. 1, 2, 5, 12. Humanos. Vestidos con restos de armaduras antiguas, cubiertos de barro, de tiempo y de recuerdos. Algunos llevaban tatuajes con nombres de colonias perdidas. Otros, implantes que no debían funcionar. Todos compartían la misma mirada, determinación sin origen. Lía caminó entre ellos. Nadie habló. No hacía falta. Una de las recién llegadas, una mujer con un ojo reconstruido, la miró con reverencia. ¿Eres tú? Solo soy la que encendió la luz. En el Consejo Galáctico, el caos era absoluto. Las especies fundadoras discutían estrategias de contención, pero ya no servía. Las señales provenían de múltiples sistemas. No era una rebelión. Era un despertar. Un retorno. ¿Cuántos son? No lo sabemos. ¿Qué quieren? Nada. Entonces, ¿por qué vuelven? La respuesta fue proyectada en todos los canales galácticos. Un solo mensaje, enviado desde un satélite reactivado por los humanos. No regresamos. Siempre estuvimos aquí. Observando. Esperando. Recordando. En un mundo prisión del sector Cline, un carcelero alienígena notó que uno de los prisioneros humanos que llevaba décadas sin hablar se había levantado. Miraba fijamente una pared. Al tocarla, un mapa táctico se proyectó. ¿Quién te enseñó eso? Gritó el carcelero. El humano sonrió. Nunca lo olvidé. Minutos después, el planeta prisión estaba bajo control humano. En Taiba, Lía y su grupo se desplazaban por el bosque sin resistencia. Los ecos los precedían. Las raíces se apartaban. Los depredadores se ocultaban. Los cielos parecían abrirse. En lo profundo de la jungla, una enorme estructura metálica cubierta de musgo se abrió como si reconociera su presencia. Era un antiguo bastión de mando. Dentro,
cientos de nombres tallados en cristal de datos. Nombres de caídos. De olvidados. De los que nunca fueron rescatados. Lia colocó su mano sobre la consola. Todos los que puedan oírme, dijo con voz tranquila pero firme, no es hora de pelear. Es hora de recordar lo que somos. Lo que siempre fuimos. Y lo que nunca dejaron que contáramos. En una transmisión final, las especies dominantes recibieron una imagen. Una figura humana. Con barro en el rostro. Con cicatrices de 1000 planetas. Con una lanza de hueso en la mano derecha. Y un puñado de fuego en la izquierda. Sonreía. Y debajo, una sola línea. Los mitos no son peligrosos porque existan. Lo son porque nunca mueren. Esa noche, en más de 100 sistemas, los fuegos se encendieron. No eran armas. Eran hogueras. Rituales. Llamados. Y en cada una, un humano susurraba el mismo juramento. Somos lo que recordaron mal. Somos lo que no pudieron borrar. Somos la extinción del silencio. Fin.